¿Qué fue ya o qué? Ya comienza, los que no entraron ni modo. No, pues ahí está. ¿Cuántos son de mis distintos modelos? Dejen de mandar mensajes. Bueno, pues primero vamos a comenzar con el diagnóstico real. Ya es que son 4 diagnósticos que vienen en el cuadernillo que está acá tirado. En el cuadernillo que nos dio la profe, que se supone que teníamos que sacar y a la vez no, habla que vienen 4 tipos de diagnósticos, que es el diagnóstico real, diagnóstico de síndrome, diagnóstico de riesgo y diagnóstico de promoción de la salud. El diagnóstico real se centra más que nada en buscar el signo o síntoma más importante, más preocupante que tiene nuestro paciente. Es como por ejemplo cuando nos decía de que tenemos que buscar el que es primordial para atacar. Por ejemplo, aquí doy unos ejemplos. Un balazo en la cabeza es más importante tratarlo que una diarrea, por dar un ejemplo. Paro cardiorrespiratorio es más importante tratar que un estreñimiento. Una disnea es más importante tratar que un insomnio. Sabemos también de que la disnea puede ocasionar problemas que afecten al sueño, así que podría ser más importante tratar la disnea. Eh, Aquí, por ejemplo, si tienes una uña enterrada o una infección, es más importante tratar la infección. Y, por ejemplo, no sé si tienes un tumor o algo por el estilo, un cáncer, es más importante tratarlo que unas náuseas. ¿Alguien que tenga alguna duda en este momento de qué es lo que vas a elegir en el diagnóstico real? Yo tengo una duda. ¿Sí? Este, en los diagnósticos reales siempre inician con el problema, ¿no? En la NANDA. Sí, por ejemplo, cuando en el diagnóstico real lo que vas a buscar siempre, te digo, vas a poner, no sé, sobre todo en un caso clínico, en el cual vas a leerlo y vas a poner cuál es tu signo, síntoma, o sea, qué padece tu paciente que está más, que es más importante tratar, te digo, son siempre es buscar cuál es la prioridad para buscar un caso real. En el diagnóstico real es buscar cuál es el signo o síntoma más preocupante. Más que nada, no sé si respondí tu pregunta. Sí. Ah, entonces, por ejemplo, aquí les puse yo un caso clínico de diagnóstico real. Este es inventado obviamente y aquí habla acerca de qué es lo que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo aquí, la etiqueta de diagnóstico es la que se encuentra aquí, en la parte de arriba en el NANDA. O ustedes tengan su NANDA, eh, tienen que buscar mediante el caso clínico que lean. Por ejemplo aquí dice paciente masculino de 47 años de edad en situación de calle, que ingresa por una hipotermia. Se le nota un evidente temblor en su cuerpo. Mediante un registro de signos vitales se identificó que el paciente se encontraba en un estado de hipertensión. Refiere que lleva meses viviendo en un parque y que no cuenta con la vestimenta correcta para las temperaturas en las que se encuentra, además de tener insomnio. Obviamente no es un caso clínico bien, porque pues es un caso clínico que me acabo de inventar hace unas horas. Vamos a buscar siempre cuál es el síntoma que tiene más afectado, más, más importante que tiene que nuestro paciente. Por ejemplo, hablamos de que nuestro paciente está en una situación de calle. También dice que ingresa por hipotermia. Se nota que tiene temblor y se identificó también de que tiene hipertensión mediante una toma de signos vitales. También dice que lleva meses viviendo en un parque y que no cuenta con vestimenta correcta para las temperaturas en las que se encuentra. Aquí está. Y también tiene insomnio. Ahora, identificados los puntos más importantes que tiene nuestro paciente, vamos a buscar cuál es el más primordial o cuál es el que tenemos que tratar primero. Por ejemplo, sabemos que tiene hipotermia y tiene hipertensión como más importantes porque, por ejemplo, vestimenta correcta, insomnio y temblores son prácticamente, el temblor es algo que viene relacionado con la hipotermia, ¿no? De que tiene frío, tiembla. La hipotermia también puede realizar una hipertensión. Aquí podemos utilizar cualquiera de las dos, que podría ser la hipertensión o la hipotermia, ¿ok?
Y aquí está. Entonces, por ejemplo, ok, yo elegí la hipotermia como mi diagnóstico más peligroso, más problemático que tengo que tratar primero. Busco en el NANDA, una vez buscado en el NANDA en el índice, viene acerca de, no sé, hipotermia, hipertensión, todo eso. Una vez que tú buscas el que más señala a tu paciente, como el mío es la hipotermia, yo lo busqué en el ANDA. En el ANDA viene hipotermia, entonces la etiqueta de diagnóstico es la hipotermia. Entonces, por ejemplo, también dice aquí, esto siempre se tiene que poner porque si no lo ponemos, el relacionado con, manifestado por, son las conexiones que tenemos que poner siempre. ¿Por qué? Porque si no lo ponemos, prácticamente nuestro sistema, nuestro caso está mal. Porque no está relacionado, no está diciendo, no sé, tiene hipotermia por esto, esto y esto. O sea, por, no sé, por una bradicardia, por una hipoxia y por un temblado, por un temblor. Si no ponemos esto, el relacionado con o el manifestado por, va a estar todo mal. ¿Por qué? Porque prácticamente no estás diciendo el por qué está pasándole a tu paciente eso de una forma científica, entre comillas, porque estás poniendo el relacionado con. No sé si me estoy dando a entender. Sí, bueno. Entonces, por ejemplo, les digo, etiqueta de diagnóstico siempre se encuentra en la parte de arriba y es la más grande con la que vas a buscarlo en el índice. Relacionado con es lo que siempre vas a poner dependiendo también cuál sea tu diagnóstico. Puede ser real, de síndrome, de riesgo o de protección a la salud, como se decía. Y por ejemplo, aquí también ya de una vez las respuestas. Una vez que pones la etiqueta de diagnóstico que le encontraste en tu NANDA, en tu hoja, no sé, hoja 544, pones tú la etiqueta de diagnóstico, que es la etiqueta de diagnóstico, es la hipotermia, ¿no? Entonces, una vez puesta, vamos a buscar aquí factores relacionados. Siempre te vienen aquí en la parte de abajo los factores relacionados. Que por ejemplo aquí dice el consumo de alcohol. Nuestro paciente no dice que consume alcohol, lo tachamos. Transferencia de calor conductiva al exceso. No habla nada de que tenga unos problemas con la temperatura una alta temperatura. Transferencia de calor de convención excesiva, tampoco habla nada acerca de esto, lo tachamos. Inactividad, sabemos que es un paciente que se encuentra en situación de calle, así que tal vez podemos ponerla. Transferencia al calor radiactiva, no sabemos que vive en un parque, así que no está en contacto con algo radiactivo, lo tachamos. Transferencia al calor por evaporación excesiva, también podemos utilizarla, pero no sabemos exactamente en qué condiciones se encuentra el parque, así que podemos también utilizarla por si acaso. Conocimiento inadecuado del cuidador sobre la prevención de la hipotermia, también podemos utilizarlo porque nuestro paciente no creo que sepa cómo cuidarse, o si sabe, pero no cuenta con la vestimenta correcta para las temperaturas que se encuentra. No difiere que tenga una desnutrición, así que la tachamos. Baja temperatura ambiental, sí, y ropa inadecuada. Ahora, por ejemplo, aquí en los factores relacionados tenemos aquí 5 que encontramos, que sería la transferencia de calor por evaporación excesiva, la inactividad, el conocimiento inadecuado del cuidador sobre la prevención de la hipotermia, la ropa inadecuada y la baja temperatura. Son los que encontramos más que nada aquí en este caso clínico. Y ahorita les explico un poquito de cómo vamos a abordar todo esto. Y ahora, por ejemplo, en las características. Las características prácticamente son de qué es lo que tiene nuestro paciente. Por ejemplo, acrocianosis no dice que tiene eso. Bradicardia tampoco habla acerca de nada de que tenga bradicardia. Los lechos iguales cianóticos no tiene. Disminución de niveles de glucosa. Se supone que el chicano no son vitales, así que no tiene o no difiere que tiene niveles alterados de glucosa. Disminución de la ventilación tampoco habla acerca de nada. Hipertensión que fue encontrada aquí en los signos vitales, entonces la colocamos. Una hipoglucemia tampoco fue algo que se encontró mediante los signos vitales. Una hipoxia no se encontró. Aumento de la tasa metabólica tampoco fue algo que se encontró.
mayor consumo de oxígeno, como ya dijimos, no se encontró nada de eso, vasoconstricción periférica, piroerección, temblado. Ahora hablamos de que el paciente muestra un temblor, entonces la notamos. Piel fresca al tacto, tampoco difiere nada acerca de su piel, entonces la tallamos. Relleno capilar lento y una taquicardia. Vamos a ver, vamos a leer nuestro diagnóstico, a ver si encontramos el control de taquicardia, pero al parecer no tiene nada de taquicardia, entonces también lo tachamos. Entonces, por ejemplo, aquí, etiqueta de diagnóstico, nos encontramos que nuestra etiqueta de diagnóstico es la hipotermia. En los factores relacionados, encontramos que son 5, ¿no? Que son estos son transferencia de calor por evaporación. Esta es la que más o menos creo que no es. Inactividad, porque pues sabemos que es un paciente que vive en situación de calle, que no tiene un trabajo como tal fijo. Conocimiento inadecuado sobre el cuidado de la prevención de la hipotermia. No sabemos si nuestro paciente está bien informado acerca de la hipotermia. Sabemos que nuestro paciente tiene ropa inadecuada, porque aquí lo correcto no cuenta con una vestimenta correcta para las temperaturas en las que se encuentra. Y también sabemos que vive en un parque, que no vive en una casa, así que sabemos que la baja temperatura ambiental es un factor que puede eh, afectar a nuestro paciente, ¿ok? ¿Hay alguna duda de ello? Hasta el momento. Yo, Ujú. en los factores relacionados solo se agrega uno o eran dos. Puedes agregar de uno a más. No es nada malo. De hecho, por ejemplo, en el cuadernillo que la profe nos regañó por sacar y que nos dijo que sacáramos, habla acerca, por ejemplo, cuando son diagnósticos real y síndrome, habla que se puede utilizar el factor relacionado, se puede poner una o más. Así que esa consideración tuya, si quieres poner uno o más, es a lo que tú digas. Por ejemplo, puedes utilizar, yo en el siguiente ejemplo que voy a poner puse solamente uno, pero por ejemplo puedes utilizar aquí la ropa inadecuada y la baja temperatura ambiental como factores más evidentes que se mostraron aquí en el caso clínico, que por ejemplo es la vestimenta y que vive en situación de calle, ¿no? Porque vive en un parque. Entonces, pues yo te digo, factores relacionados, si quieres poner más de uno o más, o sea, más de uno, pues por ejemplo en este ejemplo puedes utilizar dos, que es la ropa inadecuada y la baja temperatura ambiental. ¿Alguna otra duda? ¿O te la resolví? En las características también se podía poner más de uno, ¿no? La característica tienes que poner mínimo dos en caso real. Oh, Por ejemplo aquí podemos utilizar en las características, creo que ya lo suelo. En las características podemos utilizar acerca de que tiene hipertensión, que se identificó hipertensión mediante la toma de signos vitales, y también podemos hablar acerca de que está temblando su paciente, o sea, que tiene temblor. ¿Por qué? Porque tiene frío. Tiene hipotermia, tiene frío, está temblando. También se checan los signos vitales y tiene hipertensión. Y aquí sí se ponen dos cuando es un diagnóstico real. ¿Alguna duda? No sé si te la resolví. ya entendí. Ah, ¿alguien más? Bueno. Ahora, por ejemplo, vamos a tener como ejemplo este mismo diagnóstico real que fue el que utilizamos del señor de 27 años. Ahora, por ejemplo, aquí viene ya la etiqueta de diagnóstico. Como ya dijimos, la etiqueta de diagnóstico es la hipotermia. Aquí ya viene etiqueta de diagnóstico, hipotermia. Ahora también, eh, el factor relacionado, te digo, nosotros podemos utilizar de uno a dos, o sea, uno o más factores relacionados, pero por ejemplo yo aquí utilicé nada más uno, que sería la baja temperatura ambiental. Aquí está. Baja temperatura ambiental y es el factor relacionado que yo encontré o que yo quise poner en este diagnóstico. Y pues las características yo lo utilicé, como ya dije, utilicé la taquicardia. Ay, taquicardia. Bueno, aquí o tenía taquicardia o tenía hipertensión. Ya me ven esto. Sí, sí. Prácticamente es con lo que debemos de poner siempre en el examen. Cuando tienes que poner todo esto en el examen, tienes que poner la etiqueta de diagnóstico relacionado con, acuérdense, esto es lo más importante, eso es importante,
La baja temperatura, que es el factor relacionado, que es lo que ya encontramos aquí como el factor relacionado, te digo, encontramos dos, que es la ropa inadecuada y la baja temperatura ambiental, porque sabemos que nuestro paciente pues está en situación de calle y vive en un parque. Hasta cualquiera de las dos que pondríamos o ponemos las dos es correcta. Y después ponemos manifestado por, o sea, qué signos tiene tu paciente y para que le dé la hipotermia, ¿ok? ¿Qué signos tiene tu paciente para dar una correcta diagnóstico de la hipotermia? ¿Es necesario sacar el ANDA? Sí. Sí, o sea, por ejemplo, te digo, aquí te puso un ejemplo fácil como el que nos puso la profe en Según la vez pasada, ¿no? Digo, te va a poner un diagnóstico como de 2 hojas, porque ya ves que así fue el examen anterior. Pero más que nada es precisamente para que le entiendas, porque tampoco es como que quede mucho tiempo para que tengan para estudiar para el examen, porque literalmente les dijo ayer los que reprobaron y los que no. Y lo del dominio, prácticamente lo del dominio es los números, los numeritos que vienen en el lambda prácticamente dice dominio 1, dominio 2, dominio 3, hasta el dominio 3, si mal no recuerdo, y las clases. Eso prácticamente va a venir en el índice del lambda y ahí es donde lo tienes que poner. Eso se pone o no se pone, no se tiene que poner en el dominio. Lo único que vas a poner es en el diagnóstico real, se va a poner la etiqueta del diagnóstico, los factores relacionados o el factor relacionado, ya te digo, puedes elegir uno o dos o hasta más, pero no se tiene que poner nada acerca del, del dominio, de la clase, nada por el estilo. Lo que vas a poner es la etiqueta diagnóstico relacionado con, factor relacionado, manifestado por y las características que tiene tu paciente. Como te digo aquí, lo borré, pero hablaba acerca de que también tiene taquicardia. Entonces, buscamos que tenga hipertensión, nuestro paciente. Nuestro paciente tiene taquicardia, hipertensión y que está temblando, ¿ok? Entonces una vez aquí le ponemos hipertensión, características que podemos poner, te digo, hipertensión, taquicardia y temblado. Aquí son 3 características, te digo, puedes utilizar mínimo, tienes que utilizar 2 en el real. Así que por ejemplo yo utilicé aquí la taquicardia, pero te digo, se me olvidó ponerla en el diagnóstico. Qué buen profesor. Así que vamos a utilizar que ponemos el temblado y la hipertensión. Ignoremos la taquicardia. Pondremos temblado e hipertensión. Entonces esto quedaría como eh, entonces prácticamente esto quedaría así. Ahí, esta cosa se pone. Bueno. Hipotermia relacionado con baja temperatura ambiental. Recordemos que eh, recordemos que el diagnóstico real es la etiqueta, lo de mero arriba, es como encontramos en nuestro diagnóstico en el lambda, en el índice, nuestra etiqueta. Después viene lo relacionado, el factor relacionado, que por ejemplo le digo, podemos utilizar 2 o más. Aquí utilicé nada más uno, que es la baja temperatura ambiental. Y te digo, podemos utilizar también si quieren la ropa inadecuada. Manifestado por qué es lo que tiene tu paciente, qué síntomas o signos tiene tu paciente que hace que le dé la hipotermia. Entonces habla de que tu paciente que está temblando y que tiene hipertensión. Eh, ¿Alguna duda? ¿Algo que no le entendieron? En la etiqueta diagnóstica no tenemos que también poner el dominio. No, por ejemplo, el dominio se encuentra para buscar más que nada para no perderte, porque por ejemplo te digo, por ejemplo en los dominios viene acerca de, no sé, correcta protección a la salud, eliminación, es prácticamente para que tú no te pierdas cuando busques un diagnóstico, para que por ejemplo, no sé, si tu paciente tienes un paciente de 80 años que no puede orinar, por así hablar coloquialmente, no puede orinar, por ejemplo, para que tú no te pierdas en el momento de buscar
tu diagnóstico, no te vas a poner a buscar el que no puede orinar en la alimentación. Te vas a poner a buscar el que no puede orinar en la eliminación, en el dominio, creo que era 4, donde se encuentra la eliminación. Es prácticamente para que tú no te pierdas al momento de buscar un dominio, al momento de buscar tú un diagnóstico, para que lo encuentres más fácil. Son como las 14 necesidades. No sé si me entendiste. Sí, sí, sí te entendí, pero es que me confundo porque recuerdo en primero que el profe nos puso a hacer un diagnóstico real y uno de riesgo, y recuerdo que nos pidió que pusiéramos la clase, el código Sí, y por ejemplo, todo eso eso. lo ponía para que nosotros no lo aprendiéramos. Por ejemplo, déjate por ejemplo, aquí en Lambda, te digo, viene por ejemplo el dominio promoción de la salud. Prácticamente esto es para que tú no te pierdas al momento de buscar un diagnóstico. Porque te digo, por ejemplo, en el dominio 1 no vas a buscar que tu paciente no puede hacer del baño. Eso lo vas a encontrar en el dominio 3, que es eliminación, función urinaria, incontinencia urinaria, eliminación alterada de la eliminación urinaria alterada. Prácticamente es para que tú no te pierdas al momento de buscar un diagnóstico y tengas una noción de dónde va a estar tu diagnóstico. Te digo, es dependiendo, ¿no? Si tu paciente es obeso o tiene obesidad o sobrepeso, no vas a buscar la obesidad acá en el dominio 5, que es la percepción y conducción. Es prácticamente para que tú cuando estés buscando tu diagnóstico no te pierdas. Entonces en sí eso no se agregaría, nada No más se sería agregaría una etiqueta diagnóstica que sería solo poner, no sé, hipertensión y ya. hipertensión relacionado con los factores relacionados. Acuérdense, siempre hay que poner las conexiones que son relacionadas con, manifestado por ejemplo aquí son, déjame ver que se me lo quiten, evidenciado por, todo eso. Ah, prácticamente tienes que poner siempre las conexiones que es relacionado por, manifestado por, evidenciado por, manifestado por. O sea, esto prácticamente son las conexiones que tienes que poner siempre, porque si no, tu diagnóstico va a estar mal. ¿Alguna duda? Va a estar. Llevamos 40 minutos. LOL. Bueno, ahora hablaremos del diagnóstico de síndrome. Prácticamente lo que habla del diagnóstico de síndrome es que se tienen que juntar varios tipos de diagnósticos, como podría ser el real y el de riesgo, pero por lo general siempre va a ser el real. En nuestro caso clínico hablamos de que nuestro paciente tenía hipotermia e hipertensión como los diagnósticos más preocupantes para nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, aquí damos unos ejemplos. Síndrome de dolor crónico, síndrome de ansiedad y síndrome postraumático. Lo que tienes que buscar es mediante tu diagnóstico, tu caso clínico, tienes que buscar los diagnósticos que se asemejen y que pues, se pueden presentar en un futuro. Es prácticamente como el diagnóstico de riesgo, pero el diagnóstico de riesgo un problema que no existe, pero se puede presentar en un futuro. Aquí el diagnóstico de síndrome es un diagnóstico que sí existe y que se puede presentar. No sé si encuentran la diferencia. El síndrome es que sí existe y se puede presentar, y el diagnóstico de riesgo es algo que no existe, pero sí se puede presentar. Sí, sí. Siempre empieza con la palabra síndrome. Y por ejemplo aquí te digo, siempre vamos a utilizar las conexiones. Por ejemplo, en el de síndrome, vas a colocar primero al principio síndrome de y pones la etiqueta. Por ejemplo, aquí utilizaremos el mismo pues caso clínico del hombre de 47 años. Entonces yo le busqué que puede tener ansiedad. ¿Por qué?
porque... Uy, aquí está. Ok. Los factores relacionados, yo le puse de que tiene temblores, tiene extremidades frías, aumento de frecuencia cardíaca, como unos factores relacionados que tiene nuestro paciente. Y ahora, en características que yo le busqué, son que tiene insomnio, acuérdense que recordemos que aquí tiene insomnio nuestro paciente, y que es desamparado porque vive en situación de calle. Recuerden, siempre vamos a utilizar, al principio es síndrome de, y ponemos las conexiones como son el relacionado con y manifestado con. En el diagnóstico de síndrome vamos a poner síndrome de y la etiqueta. Síndrome de ansiedad, síndrome de dolor crónico, síndrome de abstinencia. Son cosas de que tienes que poner siempre el síndrome antes de, no vas a poner, obviamente tienes que identificar bien qué es lo que tu paciente puede tener para que no vayas a poner síndrome de riesgo, bla, 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 bla. No sé si me voy a entender. Tienes que buscar siempre las características que tu paciente tiene, o los factores relacionados que tu paciente tiene, a que puede tener a un futuro, pero son los que sí existen, porque recordemos que los de síndrome son los que sí existen y los de riesgo son los que no existen, pero pueden tener. No sé si me di a entender en esta, creo que no. ¿O alguna duda que tengan en este síndrome? No, ok. Bueno, por ejemplo, aquí hablamos, como ya les dije, síndrome y ponemos la etiqueta, que va a ser en esta ocasión ansiedad. Relacionado con, el factor relacionado podemos encontrarlo prácticamente siempre o casi siempre en la parte de abajo. Por ejemplo, aquí ya. Una vez anotado, prácticamente es lo que tu paciente te digo, vas a buscar los más importantes, vas a buscar más de un diagnóstico real para identificar el de síndrome. Porque cuando vas a buscar el diagnóstico real, buscas el más importante. Cuando vas a buscar el de síndrome, vas a buscar los más importantes, no solamente uno, vas a buscar más de uno. Y vas a buscarte en el NANDA cuáles son los que se asemejan. Y una vez que se asemejen, por ejemplo, no sé, te digo, tu paciente, bueno, este paciente es un paciente desolado, porque vive en situación de calle. Tu paciente, o sea, desolado, desamparado. Tu paciente no puede dormir, tu paciente no es productivo y pues presenta angustia. ¿Por qué? Porque tu paciente no sabe qué va a comer mañana, no sabe. Tienes que ponerte prácticamente como en el lugar del paciente, porque es como de que tienes que buscar siempre cuáles son los diagnósticos, cuáles son los síntomas que están más juntos para buscar un diagnóstico. Pero casi siempre va a ser algo como algo mental cuando es algo de calle, de muerte, de algo que le pasa a tu paciente que lo pueda afectar psicológicamente. Siempre va a ser algo como de algo de ansiedad, de problemas de cognición. No sé si respondí tu pregunta. Es pretender buscar más de un diagnóstico real. Mira, cuando vas a hacer el diagnóstico real, vas a buscar el más importante de todos. Por ejemplo, te di el ejemplo de un balazo en la cabeza, es más importante que tratar una diarrea. Entonces, por ejemplo, cuando haces el diagnóstico real, vas a buscar el más importante. Cuando haces el diagnóstico de síndrome, vas a buscar los que más se asemejan en tu paciente. No sé si me entendiste. Un poquito más. Bueno, ni modo. Entonces, Oye, Alfredo, yo madre. tengo una duda. Ajá. Ya ves que pusiste síndrome, pero pusiste estrés. Ya ves que está el de la ansiedad y luego abajo había otros dos. Vamos a poner tres síndromes Tres síndromes dónde. o ¿Cómo? nada más uno. Por ejemplo, vas a utilizar siempre en
¿Te refieres a esto? ¿A esto No, que no, hice no, ejemplo? a la página anterior. Ya ves que pusiste síndrome de ansiedad, eso. Ajá. Sí, algo así pusiste. Ay, eso no. No sé cuál era. Ahí, esos tres. O sea, vamos a buscar tres y vamos a No, no, vas a ponerle buscar número. solamente uno. Puedes buscar solamente uno, puedes buscar varios, dependiendo tú cual quieras. Y por ejemplo, no sé, si encuentras dos, tres, ya buscas el que está más adecuado a tu paciente. Por ejemplo, nuestro paciente habla que tiene hipotermia. O sea, no habla nada del dolor, o sea, no puede presentar un dolor como tal ahorita. Puede ser un síndrome postraumático porque vive en una situación de calle y no sabemos qué le pasó o por qué está en situación de calle. Un síndrome de ansiedad porque no sabemos qué sabe en su cabeza, no sabe si va a comer mañana, no sabe, o sea, va a estar preocupado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no sabe nada de qué le va a pasar en su vida. Simplemente puedes buscar varios, eso antes como ejemplo. Vas a buscar varios y al momento de que tú tengas que elegir uno, buscas el que más te asemeje a tu paciente. No sé si entendiste. O sea, solamente se va a poner uno para todo. Sí, sí, vas a poner nada más uno. Pero puedes encontrar, no sé, 5 o 6. Pero vas a Y poner de esos siempre, 5 o 6, nada más agarro uno. nada más agarras uno, el que parezca que es más parecido a tu paciente. Sí, prácticamente son como van de las emociones de nuestro paciente. De por qué está preocupado nuestro paciente. Como te digo, yo utilicé aquí el de ansiedad. Si tu paciente le amputaron una pierna, puede ser el dolor, ya ves lo del el dolor fantasma, que es cuando le corta una extremidad y siente el dolor en esa parte, aunque no exista. No, prácticamente es algo como algo emocional, algo que se va a presentar, pero que vas a juntar con tu paciente de qué síndromes tiene y que se van a juntar. No sé si entendiste ahí. Ay, valiente. Oye, Alfredo, me dio una duda. No, Mamón. ¿Sí te puedo preguntar o no? no. En el PDF viene todo. Nada que cosa. Yo, mamón. Lo que pusiste de síndrome son los ejemplos, ¿no? Los que tú encontraste en el paciente, pero lo que hiciste fue priorizarlo. Es Así que es así es. como te estoy entendiendo. Ujú. ¿Sí es así? Sí, sí. Ah, ok. Ok, ok. Y otra cosa. ¿Entendiste? mm, ¿Qué? Nada, dile. Otra cosa, para los diagnósticos de síndrome y el de riesgo, la diferencia es como vienen en la NANDA. ¿No era así? Sí, Porque los de síndrome, pues nada más viene síndrome de, y los de riesgo, riesgo de. Si era así o uno de riesgo se puede usar para el síndrome. no, por ejemplo, cuando vas a hacer un diagnóstico de síndrome, por ejemplo, bueno, para utilizar ejemplo de riesgo, un ejemplo de riesgo prácticamente siempre vas a encontrar en el NANDA, al principio, por ejemplo, dice riesgo de sobrepeso. Hasta los últimos dos, que son el de riesgo y promoción de la salud, siempre vas a tener una ayuda por parte del NANDA. ¿Por qué? Perdón. Por ejemplo, en el NANDA, cuando es de riesgo, te va a salir aquí. Riesgo de nivel de glucosa en sangre, inestable. Riesgo de síndrome metabólico. Riesgo de volumen de líquido deficiente. Riesgo de retención urinaria. Siempre, por ejemplo, cuando vas a hacer el de riesgo, te va a ayudar Nanda. ¿Por qué? Porque vas a ver siempre al principio riesgo de. No sé si entendiste, por ejemplo, y ya cuando es el diagnóstico real y el de síndrome, ya vas a tú poner, por ejemplo, en el diagnóstico real no hay que poner nada. Pero al momento de poner el diagnóstico de síndrome, tienes que poner al principio síndrome de, no sé, por dar un ejemplo, obviamente no es correcto, síndrome de diarrea, síndrome de insomnio. Obviamente eso no es correcto, pero
Es como tienes que poner siempre al principio el síndrome o el por qué. No sé si entendiste o te confundí mal. Entonces, en los de síndrome se puede usar cualquiera o nada más específicamente como los de riesgo, que dice riesgo de... Puedes utilizar cualquiera, pero no tienes que ver que haya coherencia. Porque, por ejemplo, te digo, un síndrome de diarrea. Obviamente ahí no es correcto. Tienes que buscar una coherencia. Prácticamente cuando buscas algo de síndrome, casi siempre va a ser algo relacionado con que sea emocional o mental. Y se van a encontrar prácticamente casi siempre en percepción de cognición, en autopercepción, en relación de roles, que son más que nada como más... What? Ay, ¿qué es eso? La ansiedad tan computadora. Son prácticamente como que son más mentales, más emocionales. Porque es un conjunto de cosas que vas, o sea, de signos y síntomas que tiene tu paciente, pero ya no es como el diagnóstico real, que tienes que elegir el más primordial o el más importante. Aquí tienes que elegir varios y que esos varios combinen entre sí para buscar tu tipo de riesgo, tu tipo de síndrome, perdón. Por ejemplo, síndrome de... no sé, vamos a buscar uno. Pero aquí puede poner síndrome de baja autoestima crónica, síndrome de baja autoestima situacional. Digo, casi siempre va a ser algo relacionado con que sea emocional o con que sea mental. Casi siempre. Síndrome de paternidad deteriorada. También alguna vez te va a ayudar Sanada también, por ejemplo, aquí dice síndrome de identificación familiar perturbada, pero son muy poquitos los síndromes que te van a salir como tal en Nanda. Pero aquí nada más vi uno, que es este, que es el síndrome, y ya no se ve ningún otro. No sé si me entendiste. Síndrome postraumático, síndrome de estrés de reubicación. Los pacientes también podría tener esto, digo, casi siempre es algo relacionado con mental o emocional. Por ejemplo, aquí podemos utilizar este tipo de síndrome para nuestro paciente, porque nuestro paciente lo podemos reubicar de estar en el parque dormido a que viva en el parque a un asilo. Por ejemplo, podemos utilizar este que es síndrome de estrés de reubicación, que se encuentra en la página 400. Y déjalo. Buscamos la página 400. 800. Ok. Se encontró en la página 400. Entonces, por ejemplo, digamos que nuestro paciente lo podemos reubicar, ¿no? Lo vamos a reubicar. Vamos a utilizar entonces el síndrome de estrés por reubicación. Entonces, en nuestra etiqueta sería, en vez de poner síndrome de síndrome, no vamos a poner solamente una vez. Síndrome de estrés por reubicación. Después ponemos relacionado con, aquí buscamos los factores relacionados. Por ejemplo, podemos poner... vamos a anotarlos aquí. Factores relacionados, ¿qué factores relacionados están con nuestro paciente? Por ejemplo, control inadecuado sobre el medio ambiente. Sabemos que nuestro paciente vive en el parque y no tiene un lugar donde vivir. O sea, que no sabe y que su ambiente es frío. O sea, por eso ingresó al hospital, porque tiene hipotermia, porque el ambiente está frío. También tenemos un aislamiento social, porque pues, vive solo, no sabe ni qué va a hacer en el futuro. Y son los que podemos encontrar aquí en los factores relacionados. Entonces, una vez encontrados aquí, vamos a modificar todo si quieren. Por ejemplo, en la etiqueta de síndrome, vamos a, en vez de ponerle de ansiedad, vamos a cambiarlo y vamos a ponerle síndrome de estrés por reubicación, ¿ok? Síndrome de estrés por reubicación. En los factores relacionados podemos utilizar, te digo,
nosotros aquí encontramos dos, que sería el control inadecuado sobre el medio ambiente y el aislamiento social. Yo aquí voy a utilizar solamente uno, que va a ser el aislamiento social. Y por ejemplo vamos a utilizar aquí. La etiqueta va a ser etiqueta de diagnóstico, estrés por reubicación, que sería síndrome de estrés por reubicación. Y en los factores relacionados vamos a poner el aislamiento social. Te digo, cómo utilizar uno o más de uno. No sé si me voy entendiendo hasta aquí. ¿Alguna duda? Yo ya te entendí, no sé los demás. No, no, bueno. Entonces vamos a acabar este síndrome. Y ahora, por ejemplo, habla de características. ¿Qué características tiene nuestro paciente? Las características... Aquí está. Puede tener baja autoestima, puede tener ansiedad, como ya dijimos en el anterior síndrome utilizamos la ansiedad. Aquí también viene la ansiedad como registro. Entonces quedamos de que la anterior que les puse síndrome de ansiedad también estaba correcta. ¿Por qué? Porque también aquí lo menciona, que puede tener ansiedad. Entonces si hubiéramos puesto síndrome de ansiedad, también estaba correcto. Aquí como lo modificamos y le pusimos síndrome por reubicación, ahí también está correcto. Porque pues es algo, como ya dijimos, son cosas que se relacionan entre sí. Comportamientos de ira, admiración de autoconcepto, síntomas depresivos, tal vez está triste porque vive en la calle, porque su familia lo abandonó, no sé. Tal vez tiene miedo, pérdida de identidad, se siente solo, se siente inseguro, tal vez pesimismo porque no sabe qué le va a pasar en el futuro, preocupación, no sabe qué va a comer. Por dar unos ejemplos de las características. Entonces, por ejemplo, en el momento de poner características, utilizaremos, te digo, se puede utilizar más de dos, porque son mínimas, se tienen que utilizar dos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a utilizar que tiene baja autoestima en el características, baja autoestima y tiene, no sé, síntomas depresivos. Entonces nuestro paciente, ahora sí ya termina la etiqueta de síndrome, vamos a colocar síndrome de qué decimos que era, de estrés por revocación, relacionado con el aislamiento social. Y las características que tiene nuestro paciente es manifestado por, hablaremos de la baja autoestima y síntomas depresivos. No sé si hasta aquí alguna duda. Ahora, vamos a ver, comenzamos con el síndrome. Les digo, casi siempre va a ser algo mental, emocional, pero te digo, también el lambda algunas veces les va a ayudar. Les va a decir ahí en el índice, como por ejemplo en el de ahorita encontramos. Mira, si no se la quieren complicar. Está difícil, quiero llorar. Mira, si no se la quieren complicar al momento de hacer los diagnósticos, el diagnóstico de síndrome, busquen en el lambda algo que diga síndrome. Por ejemplo aquí, síndrome de anciano frágil. Busquen siempre, si no se la quieren complicar, no quieren pensarle, al momento de hacer el examen, busquen algo que diga síndrome al principio. Síndrome. Te digo, al principio están complicados porque hablan de actividad de descanso, de eliminación e intercambio, porque te digo, casi siempre son mentales o emocionales, casi siempre. Y no hay ninguna de síndrome hasta el momento. Síndrome. Sí, por ejemplo, el de riesgo siempre, te digo, el de riesgo, síndrome y el de promoción a la salud siempre te va a ayudar Nanda a que te va, siempre o casi siempre, bueno, en el de riesgo y en el de promoción a la salud, Nanda te va a ayudar siempre. En el diagnóstico real, Nanda no te va a ayudar. Vamos a ponerlo así.
Diagnóstico real, Nanda no te va a ayudar nada. Diagnóstico de síndrome, Nanda te va a ayudar, pero poquito. Y en el diagnóstico de riesgo y promoción de la salud, Nanda te va a dar toda la respuesta. ¿Por qué? Por ejemplo, te digo, vamos a ver, síndrome real, tiene insomnio nuestro paciente. Nuestro paciente difiere que su síntoma más preocupante es el insomnio. Ahora, síndrome, en el diagnóstico de síndrome, podemos buscar cuál es, te digo, te va a ayudar, pero poquito. Así como yo encontré la anterior vez el síndrome de ansiedad, también ahorita utilizamos otro tipo de síndrome que era el síndrome por estrés de reubicación. Te digo, casi siempre te va a ayudar Nanda o no te va a ayudar en el de síndrome. ¿Por qué? Porque te digo, si no quieres complicar al momento de hacer el de síndrome, busca siempre que al principio de la oración o de la palabra diga síndrome. Síndrome de identificación familiar, síndrome postraumático, síndrome por trauma por violación, síndrome de estrés por reubicación. Digo, si quieres pensarle, puedes utilizar síndrome de ansiedad, síndrome de dolor crónico, síndrome de, no sé, de un duelo inadaptado, por dar unos ejemplos. Pero si no te la quieres complicar al momento de hacer tu diagnóstico, busca síndrome al principio. Síndrome. No sé si le entendieron en el momento de cuando vayan a buscar un diagnóstico real, ahí tienen que buscarlo ustedes uno por uno. Cuando busquen el sistema del diagnóstico de síndrome, si no se la quieren complicar y la quieren hacer más fácil, busquen al principio del Nanda síndrome, que siempre diga síndrome. Síndrome postraumático, síndrome de trauma por violación, síndrome de estrés, cosas así. Ok. Alfredo, Dios. una pregunta. Sí. En el caso de los diagnósticos de riesgo siempre inician con la palabra riesgo, ¿no? Sí, sí. ¿En todos? En todos. Y en el caso de los diagnósticos de promoción a la salud siempre inician con la palabra preparación, ¿no? Sí, de hecho, bueno, aguanta, apenas me pega. Sí, pero son los que van a mencionar. Te digo, el de riesgo y el de promoción a la salud, siempre el Nanda te va a ayudar con el diagnóstico. Te digo, en el de síndrome te va a ayudar, pero poquito. O sea, te va a ayudar la mitad. Porque te van a venir en el Nanda síndrome de, o tienes que pensarle y ponerle síndrome de ansiedad, síndrome de estrés, no sé qué. Son cosas así. Te digo, si no te la quieres complicar, al momento de hacer tu examen, busca siempre que al principio diga síndrome y te hace todo el trabajo. Y ya. No sé si entendí tus preguntas. ¿Tú respondí tu pregunta? Sí. Ahora, por ejemplo, vamos a los diagnósticos de riesgos. En los diagnósticos de riesgos es un problema que no existe actualmente, pero que se va a presentar o que se puede presentar. Por ejemplo, no sé si tu paciente se cayó y se cortó, se hizo una cortada. Ok, tu paciente actualmente no está infectado ni nada por el estilo, pero tiene un riesgo de infección. Si tu paciente ingresó al IMSS y en el IMSS no tienen en las camas no tienen barandales, no se ha caído, pero se puede caer, o sea, tiene un riesgo de caídas. Ahora, si no entendieron esas explicaciones, tiene un riesgo de reprobar COMPAE. Y ya si entendieron, tienen riesgo de pasar COMPAE. No sé si me entendieron. Por ejemplo, si el de riesgo es algo que no existe actualmente, pero se va a presentar si no se llega a tratar, pero se puede llegar a presentar. Bueno, ya continuamos. Ahora, por ejemplo, en el diagnóstico de riesgo, aquí ya cambia. Aquí ya no es solamente relacionado con o manifestado por. Al momento de utilizar el diagnóstico de riesgo, vamos a poner un riesgo de al principio y la etiqueta. Por ejemplo, aquí te digo, siempre Nanda te va a dar la respuesta. Riesgo de shock, riesgo de embarazo, por dar un ejemplo.
riesgo de caída, es dependiendo de lo que tenga tu paciente. ¿Qué le puede pasar a tu paciente? Puede entrar en shock. ¿Por qué? Porque tiene hipertermia, hipotermia, porque fuma, porque tiene una personalidad inestable, cosas así, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar riesgo de, te digo, eso siempre va a venir, cuando es de riesgo, siempre va a venir riesgo de en el NANDA, siempre. Y al momento de escribir tu diagnóstico, riesgo de, y pones lo que es riesgo de shock, y ya quedó en la etiqueta. Aquí, riesgo de shock. Ahora vamos a poner las conexiones o el enlace según lo evidenciado, o sea, riesgo de, según lo evidenciado, bla, bla, bla. Riesgo de shock evidenciado por, riesgo de, como si de shock, como si evidencia por, riesgo de shock relacionado con. Prácticamente aquí les dan unas opciones que son 5 de cuál quieren poner para que se escuche mejor, más que nada. Pero tienen que poner una sí o sí, ¿por qué? Porque si no va a estar mal. Entonces, por ejemplo, aquí yo utilicé el evidenciado por. En este diagnóstico de riesgo yo utilicé riesgo de shock relacionado con, y aquí vamos a buscar los factores de riesgo. Por ejemplo, aquí los factores de riesgo que nuestro paciente tiene, hablamos, no tiene sangrado porque no tiene una herida, ni nada por el estilo. Volumen de líquido deficiente, no hablo nada de eso. No tiene sangrado. No tiene nada identificado con herramienta de detección. Hipertermia, no tiene. Tiene hipotermia, eso sí tiene. Hipoxemia, no tiene nada por el estilo. Hipoxia, tampoco se habló de que tiene nada de hipoxia. No tiene nada relacionado con una hemorragia, porque no está herido. No tiene conocimientos, dice aquí, conocimientos inadecuados sobre las estrategias de manejo de infecciones. Prácticamente no tiene ninguna herida, así que no es necesario que tenga un conocimiento de las infecciones. Conocimiento inadecuado por los factores modificables. Aquí también puede variar entre sí y no, porque no sabemos si le vamos a modificar algo en su estilo de vida, así que pues si quieren la podemos utilizar aquí. Autogestión ineficaz de la medicación. Nuestro paciente vive en situación de calle y no se medica, así que no la vamos a tachar. Es importante que te digo, segundo paciente. Tu paciente no habla acerca de que fuma, la tachamos. Tu paciente no tiene una herida, no tiene una hemorragia, la tachamos. Y una presión arterial inestable, tiene presión arterial inestable porque tiene hipertensión. Ahora encontramos 3. Al momento de buscar el factor de riesgo, se habla de que le podemos utilizar uno o más. Yo por lo general lo que tienes que poner nada más uno, pero puedes ponerle más de uno. Ahora, la etiqueta vamos a poner riesgo de shock. Déjalo borro todo. Riesgo de shock, que es el que está aquí arriba. Como ya dijimos, la etiqueta siempre es la de mera arriba, la que encuentres en el índice. Después vamos a poner lo que también es importante, que es las conexiones o el enlace. Riesgo de shock evidenciado por, y buscamos los factores de riesgo. Como ya dijimos, tiene hipotermia, tiene presión arterial inestable y puede tener conocimientos inadecuados de los factores modificables. Puede tener uno de esos 3. Yo voy a elegir nada más uno. O puede ser la presión arterial inestable o la hipotermia. Ok, lo que le puse, riesgo de shock evidenciado por hipotermia. Aquí prácticamente tienes que poner un factor de riesgo, 2, 3, los que tú quieras. Pero tienes que ponerle siempre es mínimo 1 en el factor de riesgo. No sé si lo entendieron. Sí, ok. Ok, ahora en el diagnóstico de riesgo todo está bien, te digo, siempre en el diagnóstico de riesgo y promoción a la salud, siempre Nanda les va a decir toda la respuesta. Riesgo al principio, factores de riesgo, que son estos, y acuérdense de siempre poner uno de los 5 enlaces que vienen como defecto en el Nanda, en los diagnósticos.
Ahora, diagnóstico de promoción en la salud. Es un diagnóstico en el cual se va a buscar darle una ayuda o a una orientación a un paciente de algo que no sé, que le puede pasar o en que le vamos a ayudar o le vamos a ayudar a mejorar su vida. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene desnutrición, vamos a darle una orientación acerca de el por qué es bueno que consuma sus alimentos, sus nutrimentos, bla 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 bla. Si el paciente es un estudiante de enfermería de la cadena cadena y no duerme, hablaremos acerca de el por qué es bueno dormir más de 7 horas, más de 8 horas. Si nuestro paciente es una mamá de 20 años y nunca le ha dado de comer a su bebé, nunca le ha dado lactancia, le hablaremos de del correcto manejo de la lactancia, de por qué es bueno, de las técnicas, de todo eso. Prácticamente vamos a hablar de qué le vamos a ayudar a nuestro paciente o qué le vamos a decir para que su vida mejore. Es para buscar el bienestar del paciente. Y ahora, por ejemplo, aquí utilicé dos tipos de enlaces o dos tipos de inicios. Por ejemplo, en el cuadernillo que la profe nos pasó, habla de disposición para mejorar y luego le pone la etiqueta de diagnóstico. Por ejemplo, aquí, disposición para mejorar, y en la etiqueta sería la alfabetización de la salud. Disposición para mejorar, participación en el ejercicio, una mayor participación en el ejercicio. Disposición para mejorar, una nutrición mejorada. Disposición para una lactancia materna, cosas así. Te digo, siempre en la profe nos puso en el cuadernillo que nos mandó, habla de o empieza con disposición. En el NANDA lo van a encontrar diferente. En el NANDA lo van a buscar como preparación. Siempre preparación, preparación, preparación y preparación. ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, vamos al NANDA. Ay, estoy menso. Vámonos al NANDA. En el NANDA habla acerca de... vamos a empezar desde el principio si quieren. Por aquí. Riesgo. Aquí está. Preparación. Siempre cuando vayan a buscar un diagnóstico de promoción en la salud, busquen preparación al principio. Para que no se la compliquen, preparación. Siempre preparación. No sé, vamos a buscar uno. Aquí está. Preparación para los procesos familiares mejorados. Preparación para una relación mejorada. Preparación. Aquí está. Preparación para un mejor afrontamiento de la comunidad. Prácticamente siempre que busquen un diagnóstico de promoción en la salud, busquen siempre preparación al principio. Para que no se la compliquen. No tienen que buscar nada más, no tienen que pensarle nada. Le digo, Nanda siempre va a venir en lo de riesgo y en de promoción a la salud, siempre les voy a decir la respuesta. Siempre busquen preparación, porque preparación y disposición es lo mismo. Pero en el NANDA viene como preparación, no como disposición. Hay un tip si quieren, para que no se la compliquen. Y ahora, por ejemplo, en la etiqueta, les digo, por ejemplo, la profe, el cuadernillo que nos mandó, dice disposición para mejorar, pero en el NANDA viene preparación. Al principio es preparación. Entonces vamos a hacer aquí esto. Ahora nuestra etiqueta va a ser preparación para dormir mejor. ¿Por qué? Porque es la que viene hasta menos arriba y es como la encontramos en el índice. Recuerden también siempre poner los enlaces, que sería evidenciado por, como se evidencia por, como lo demuestra o manifestado por. Y vamos a buscar las características que tiene nuestro paciente o que habla nuestro diagnóstico. Por ejemplo, vamos a hablarle de que nuestro paciente tiene que dormir bien porque nuestro paciente tenía insomnio. Recordemos que vive en la calle, vive en un parque, no tiene ropa y padece insomnio. Entonces, este paciente le hablaremos de por qué es bueno dormir mejor o por qué tiene que dormir mejor. ¿Qué haremos? Buscamos en el NANDA preparación de una correcta alimentación.
preparación de un manejo correcto de las heridas quirúrgicas, por dar un ejemplo, a otros pacientes. Entonces, en promoción en la salud vamos a buscar siempre preparación. Entonces te digo, nuestro paciente tiene insomnio. Ok, no le queremos poner insomnio, no le queremos poner ese insomnio, no queremos ponerle que duerma mejor. Queremos ponerle una preparación para su alimentación, porque su alimentación es un señor que está gordo, gordito, tiene diabetes y se alimenta de pura coca, de tomada. Toma coca y come muchas papitas. Ok, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a buscar una preparación para su alimentación y le vamos a hablar de por qué es bueno que se alimente correctamente, qué pasa si no se alimenta bien. Siempre es qué vamos a darle, qué orientación vamos a darle para que nuestro paciente esté mejor. Ahora, por ejemplo, volviendo al tema de nuestro paciente que no puede dormir. Ok, disposición para mejorar o preparación. Vamos a buscar la etiqueta. La etiqueta ya dijimos que es la de mero arriba y es como encontramos el índice siempre. Preparación para dormir mejor. Aquí está. Etiqueta. Preparación para dormir mejor. Ahora, el enlace, les digo, es como ustedes quieran. Aquí vienen 4 opciones. Cualquiera de las 4 opciones que ustedes quieran poner es correcta. Pero también aquí ustedes les pueden poner como ustedes les guste más. Por ejemplo, aquí no le pueden poner preparación para dormir mejor, manifestado por, y le ponen las características. Es dependiendo de cómo suene también. Si ustedes quieren que suene bien o que suene como quieran, no importa. Entonces, si ustedes no, pues a mí no me importa, yo pongo preparación para dormir como lo demuestra una expresión del deseo para mejorar el ciclo de sueño y vigilancia. Aquí en el enlace tienen que poner siempre el cómo. Tienen que poner siempre uno, pero si ustedes quieren poner que suene bonito o que suene bien, presentable, pueden poner evidenciado por, manifestado por, que algo que combine con las características, algo como tipo de gramática, es algo que se vea bonito a simple vista. No sé si ahí le van entendiendo hasta el momento o algo, una duda. Va, va. ¿No lo entendiste o no? O no? No hay duda. Ah, bueno, entonces te digo, vamos a continuar. Ok, tenemos ya la etiqueta que es la promoción para dormir mejor. Vamos a ponerle aquí evidenciado por. ¿Por qué? Porque es la que suena mejor. Vamos a utilizar también manifestado por, pero es la que ustedes quieran. Pero siempre tienen que poner una de las 4 que vienen aquí. Ok, etiqueta es preparación para dormir mejor. El enlace vamos a poner nosotros evidenciado por, que es la que me gusta más, o es la que yo quiero poner. Y aquí en el lambda te vienen las características que tiene tu paciente. Por ejemplo, tu paciente dice que quiere dormir mejor, quiere mejorar su ciclo de sueño. Y aquí nada más viene uno. A veces van a venir 2, 3, 20, no sé. Y es la que ustedes quieren ponerle, es correcta. Entonces, por ejemplo, yo le puse aquí preparación para dormir mejor, evidenciado por, y aquí le agregamos un complemento que sería la. ¿Por qué? Porque no le vamos a poner evidenciado por expresión del deseo. Ahora vamos a ponerle preparación para dormir mejor, evidenciado por la expresión del deseo para mejorar el ciclo de sueño. Aquí le vas a poner un complemento, ¿por qué? Para que suene mejor más que nada al decirlo, para que no suene preparación para dormir mejor, evidenciado por expresión el deseo de mejorar el ciclo de sueño. Prácticamente aquí se ponen complementos para que suene mejor. Y pues así queda, por ejemplo, es preparación para dormir mejor, evidenciado por la expresión del deseo para mejorar el ciclo de sueño. Y pues así quedaría. ¿Alguna duda de aquí? Y pues suerte. ¿Alguna duda que tengan que no quisieron decir o algo por el estilo? Y nada, reprobamos. No eches la sal. ¿Alguien que quiera agregar algo que no entendió?
o que estoy mal yo, o algo por decirlo. Amarre eso por nosotros. Entonces, todos los diagnósticos tienen que llevar relacionado con y manifestado por, ¿verdad? Sí, y por ejemplo los que no vienen así, como por ejemplo el diagnóstico de promoción a la salud, viene evidenciado por, pero no viene relacionado con. Aquí también hay que ver qué enlaces tienen nuestros diagnósticos. Por ejemplo, te digo, nuestro diagnóstico de riesgo viene evidenciado por y relacionado con, pero no viene, aquí está, relacionado con, pero como pueden ver en las etiquetas, o sea, en el enlace, no viene manifestado por, como es el caso de promoción a la salud, que aquí sí viene manifestado por y no viene relacionado con. También hay que darle un énfasis a qué es lo que va a venir en el enlace, porque cada uno tiene su diferente enlace. Por ejemplo, los primeros dos viene relacionado con y manifestado por, el de síndrome, y el diagnóstico real es relacionado con y manifestado por. Y por ejemplo te digo, el de riesgo ya viene según lo evidenciado por, relacionado con, pero no viene manifestado por. Y en el de promoción en la salud viene manifestado por, pero no viene relacionado con. También tienes que checarle siempre cuáles son los que tiene tu diagnóstico, o sea, los enlaces que tiene. No sé si entendiste. Sí. Entonces, el de cada uno tiene diferente. Cada uno tiene diferente. Los dos primeros iban a llevar los dos iguales, que es relacionado con y manifestado por. Y ya los otros últimos dos, que es el de riesgo y el de promoción a la salud, cambian. Cambia. Ajá. Thank you. Ahora vamos a dar un pequeño repaso. Por ejemplo, recordemos que el diagnóstico real va a ser siempre con lo que tenga su paciente el signo o síntoma más importante. Te digo, por ejemplo, utilicé el ejemplo de un balazo. Puedes utilizar cualquier tipo de ejemplos, pero siempre tienes que buscar el más primordial o el que tienes que tratar con más énfasis, el que te tienes que centrar más. Por ejemplo, ese es el diagnóstico real. El diagnóstico de síndrome, te digo, si no te la quieres complicar y no quieres pensarle nada por el estilo, tienes que buscar síndrome de bla bla bla, síndrome de tal cosa en el lambda. Si ya tú dices, no, pues sabes qué, yo puedo solo, a que todos me vale, puedes pensarle y por ejemplo ponerle síndrome de ansiedad, síndrome de dolor crónico, síndrome de tal, porque ahí ya le vas a poner tú el síndrome, pero no viene como tal en el lambda como síndrome, sino tú tienes que modificarlo. Te digo, si no te la quieres complicar y quieres que esté bien, pues ponle síndrome, no te la compliques. Busca síndrome en el lambda y ya buscas uno que se parezca y lo colocas. También, por ejemplo, en el de riesgo, siempre en el lambda va a venir la opción correcta o ahí no hay pierde. En el de riesgo y en el de promoción a la salud nunca hay pierde. ¿Por qué? Porque ahí dice riesgo de embarazo, riesgo de anorexia, riesgo de pasar con PAE, cosas así. Y en el de diagnóstico de promoción a la salud, recordemos que es preparación para dormir mejor, no es disposición, es preparación siempre. Al principio del NANDA siempre es preparación. Preparación cuando es el diagnóstico de promoción a la salud. Preparación para buena alimentación, preparación para dormir mejor, preparación para estudiar, preparación para cualquier cosa. Pero siempre es preparación cuando es un diagnóstico de promoción a la salud. Y pues ya, no sé, ¿qué duda tengan o algo por el estilo? En los diagnósticos de riesgo y de promoción a la salud siempre se pone evidenciado por. Bueno, puedes ponerla como tú quieras. Recuerda que tiene diferentes tipos de enlaces, o puede ser evidenciado por, manifestado por, en la de promoción a la salud.
Si no te la quieres, si no quieres pensarle o no quieres complicarte, mira, una forma fácil de aprenderte las cosas es diagnóstico de real y de síndrome, tiene que llevar relacionado con y manifestado por. Cuando haces el diagnóstico de riesgo y de promoción a la salud, puedes buscar los que vienen siempre evidenciado por, es algo que siempre viene evidenciado por, evidenciado por y evidenciado por. En el diagnóstico de riesgo y de promoción a la salud siempre viene el evidenciado por como enlace. Si no te la quieres complicar y no te quieres equivocar como poniendo relacionado con o manifestado por para que no te confundas, en esos dos diagnósticos, en los primeros dos pones relacionado con y manifestado con. Y en el diagnóstico de riesgo y de promoción a la salud pones evidenciado por y ya está. Si no te la complicas, no tienes que pensarle más, no te equivocas. Le pones evidenciado por o le puedes poner cualquiera le puedes poner. Pero te digo, para que tú no te confundas, no se confundan, al momento de buscar un enlace, siempre ponga el evidenciado por para que no se confundan. Y pues, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Queda un minuto en la llamada de Zoom y no sé si alguien quiere una duda o quieren que inicie otra y me preguntan, no sé. Ajá. Pero en el real siempre vas a buscar, te digo, en el real busca siempre el que es más importante. Ajá. Y cuando buscas el de síndromes, digo, no te la quieres complicar, no te la compliques, busca siempre síndrome de en el lambda. Ujú. Sí, así es. Si se acaba la llamada, es porque Zoom no deja hacer más de 40 minutos. Pero si quieren hago otra y me dicen en el chat del grupo de WhatsApp. Sale pues. Cualquier duda, no estoy aquí por ustedes. Ah. Sale, nos vemos.